¿Qué tal? Buenos días. En nombre de la Red para la Enseñanza y la Formación e Investigación, le doy la más cordial de las bienvenidas a este tutorial en donde tendremos la oportunidad de hablar acerca de aquellos elementos que en lo básico definen la planeación de un proyecto de investigación. Estamos hablando de planeación, no de diseño. Por lo tanto, solamente haremos referencia a algunos aspectos que en lo básico es importante que tú, estudiante de licenciatura o pregrado, tú, estudiante de posgrado, tengas en consideración a la hora de sentarte a visualizar por dónde vas a ir planeando justamente lo que quieres investigar. Les está hablando Genaro Aguirre Aguilar y les recuerdo, este tutorial por su propia condición es un ejercicio de aproximación, de acercamiento a este tema que abordaremos, porque lo más importante es que si quieres profundizar, lo hagas a través de la lectura de literatura especializada y ligada a este tipo de temáticas, o si no, platiques con tu profesor de metodología de la investigación, con tu director de trabajo excepcional o tesis, incluso tu tutor académico, si estas figuras justamente están reconocidas en tu programa de licenciatura. Dicho esto, vamos a hablar acerca de uno de los elementos que casi siempre está entre los primeros, y me refiero específicamente a cómo ponerle título al proyecto, en el entendido que cualquiera que pensemos siempre será invariablemente un título tentativo, hasta en tanto tu proyecto de investigación no esté consolidado, pero además legitimado o aprobado por la entidad o por el profesor que te lo está requiriendo. Lo que sí es verdad es que el título tentativo tiene que ser resultado de un ejercicio de declaración en un contexto de reflexión y particularmente de abstracción. Lo que también es oportuno que no pierdas de vista es que tienes que demostrar en el título la habilidad justamente para abstraer y sintetizar, declarando en más o menos 15 palabras cómo le estás llamando a tu proyecto en esta etapa de planeación. ¿Qué es lo que suelo recomendar yo a mis estudiantes? Que preferentemente el título se trabaje en dos niveles. Uno de carácter conceptual y el otro descriptivo o metafórico, como aquí te lo presento en estos ejemplos. El aula invertida, un estudio de caso a nivel de la enseñanza media. Este fue el título de una tesis de doctorado en la que yo tuve la oportunidad de participar como un jurado. Pero también, por ejemplo, en uno de los últimos estudios que hemos hecho, nosotros le llamamos a la investigación competencias mediáticas en estudiantes de bachillerato, un acercamiento desde sus voces. Si te das cuenta, aula invertida y competencias mediáticas es la dimensión conceptual o teórica y la otra es descriptiva o metafórica desde las voces de sus protagonistas, ¿no? Dicho esto, entonces, pasemos al segundo momento que me parece particularmente importante destacar. En la medida en que vas a planear un proyecto que luego terminará por ser un diseño en donde se declaran aquellas decisiones que en términos teóricos, en términos epistémicos, en términos metodológicos, en términos técnicos, has tomado y que le dan estructura a un proyecto. Ahorita, en esta etapa previa le hemos llamado de planeación, tienes que tener claro la lectura de textos especializados, es decir, la consulta de algunos de los autores que pudiste haber escuchado y de los que pudiste haber aprendido en tu proceso formativo, aquí van a tener una vital importancia. ¿Por qué? Porque es importante que te acerques a la literatura y en ese contexto te apropies de las ideas, de los planteamientos, de las tesis, de los autores que vas a estar invariablemente revisando desde este momento hasta el final de tu informe de investigación. Y por lo tanto, es oportuno que estés familiarizado con el tipo de modelo de citación que en tu disciplina se trabaja. ¿Para qué? Para poder hacer uso correctamente de lo que valida ese modelo según sea una cita textual
parafraseada, cita entrecomillada, larga o corta. Tienes que tener una familiaridad para poder acreditar correctamente cada una de las fuentes que vas a tener que consultar, ya sea para fundamentar tu trabajo o para desarrollar un ejercicio de documentación que algunos autores le llaman estado del arte, estado del conocimiento o estado de la cuestión. Lo que sí es verdad es que para acreditar cada uno de los autores que revisamos, según sea el tipo de referencia que sobre su obra hacemos, tienes que utilizar el apellido, el año de publicación de la obra o las páginas, perdón, o página de donde has tomado esa cita, ya sea parafraseada o textual. Dependiendo de una y otra, serán si utilizas todos estos datos o solamente refieres es paráfrasis, los apellidos del autor y el año de publicación de la obra. Es importante, por lo tanto, no perder de vista, y esto lo tuviste que haber aprendido a lo largo de tu formación universitaria, porque forma parte de las competencias básicas que en el campo de la investigación formativa tú tuviste que haber adquirido y desarrollado. ¿Qué tipos de citas? Yo he hablado de citas textuales, ahí hay un error, una disculpa. Paráfrasis indirectas o cruzadas también son las que regularmente se emplean, ¿no? Es decir, que lees a un autor y ese autor está citando al que él leyó, pero a ti te importa justamente esa cita que ese autor que tú estás leyendo antes había leído. ¿Cómo hacerlo? Eso lo tienes que aprender a acreditar correctamente y por lo tanto te sugiero que tengas a la mano la plataforma de citación que tú estás empleando en tu disciplina para que a un clic, si tienes una duda de cómo hacer para acreditar correctamente los datos de tu fuente, allí sepas cómo finalmente, según su tipo, lo puedas hacer, ¿no? Sí es importante que aquellos que están haciendo una tesis doctoral, pero para mí también de licenciatura, sepan emplear las distintas modalidades de citas que nos permiten estos modelos de citación. Preferentemente, ¿por qué? Porque tienen que demostrar en su texto que cuentan con cualidades y dominios para dialogar en el contexto de lo que están leyendo. Aquí el hándicap, ¿cuál es? Que lo más probable es que no tengas prácticas y hábitos de lecturas propias de un universitario, ¿sale? Hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque eso lo están diciendo muchos autores que han hecho investigaciones al respecto. Y por lo tanto, dicen estos autores, los estudiantes que están llegando a la universidad y a los posgrados les están costando trabajo comprender textos especializados en un nivel de profundidad como el que se espera tengan los estudiantes de licenciatura y cuanto más los de posgrado. Por lo tanto, quien les habla, por ejemplo, ante la duda que esto me genera, yo le pido a mis estudiantes que además de parafrasear, también utilicen citas textuales cortas y largas, porque yo no sé si realmente están entendiendo a través de su paráfrasis lo que están leyendo. Por lo tanto, en aquellos casos, siempre les sugiero a mis estudiantes que dirijo o acompaño en sus experiencias educativas, vas a establecer un juicio, vas a proponer una idea que tú en tu calidad de estudiante no tienes las condiciones, ni los atributos, ni la legitimación para poderlo hacer, es preferible que le delegues a un autor desde su propia voz que te acompañe y lo refieras a él. Tú no lo dices, lo dice el autor. Por lo tanto, lo citas textualmente porque estás acreditando sus dichos a través de su palabra. Y eso es importante, que sea en una cita textual o una cita, perdón, textual, ya sea corta o larga. Y eso para mí es un dominio, porque estás además aprendiendo a darle cabida y a dialogar con esas voces de especialistas que detrás de ti o antes de ti ya tienen una trayectoria. Hay un trabajo intelectual. Tú apenas estás aprendiendo a investigar, tú apenas te estás formando. Por lo tanto, así como esos autores que seguramente has leído, te puedes dar cuenta cómo citan a otros autores para legitimar sus dichos, así tú también como estudiante de licenciatura y de posgrado lo debes de hacer. Para mí, tienes que demostrar esas competencias en el uso correcto de
las fuentes y además en un diálogo profundo y reflexivo con los autores que estás leyendo. Dicho esto, entonces, pasemos a algo que en ese contexto es particularmente importante. ¿Para qué me va a servir a mí la lectura de otros autores? Pues bueno, para tener una perspectiva, un horizonte mucho más amplio y con ello entender en mejores condiciones tu objeto de interés disciplinar y con ello poder plantear justamente tu problema o construir ese objeto de estudio. Por eso es importante que desde tu condición de sujeto empírico, tu condición de sujeto de conocimiento, aprendas a leer, aprendas a reconocer las variables, los factores, aquellos aspectos o elementos que están permitiéndote a ti esbozar empíricamente desde lo práctico, vamos, el contexto donde vas a situar tu problema de investigación. ¿Por qué? Porque siempre e invariablemente en un contexto de orden práctico es donde se nos revelan, descubrimos, intuimos, deducimos finalmente lo que pretendemos investigar disciplinarmente. Por eso es importante reflexionar sobre esas generalidades, asumir una postura razonable, un razonamiento juicioso y crítico para describir empíricamente primero y luego desdoblarnos para traducir eso que es una realidad empírica a una realidad teórica en donde ya vamos a poner ir trazando el problema en términos teóricos por la dimensión disciplinaria que tiene que caracterizar la identidad de ese objeto que a ti te interesa particularmente estudiar. Y eso se enriquece mucho más con la revisión que nosotros podemos hacer desde un estado del arte o del conocimiento o para fundamentar teóricamente tu proyecto de investigación. Y eso me parece que es importante que no lo pierdas de vista. ¿Por qué? Ya lo apuntaba, porque te amplía el horizonte y por lo tanto tienes una mirada mucho más fina y disciplinar. Y eso, y esto es importante para construir un objeto de interés que tú quieres investigar. Por lo tanto, pasar de la problemática en términos de empírico incluso puede ser testimonial, porque puedes tener experiencia práctica con esa problemática que tú quieres luego convertirla en un objeto de interés disciplinario y por lo tanto problematizar. Y eso me parece que es en lo básico lo que tienes que aprender a reconocer. Y ya lo otro lo vas adornando, abonando, enriqueciendo, madurando con aquello que vas a leer. Por eso hay algunos autores que recomiendan que antes de sentarte a plantear un problema, lee en el contexto de una necesidad de saber qué es lo que se ha investigado con relación a ese tema que apenas es una porción que tú intuyes que vale la pena investigar porque te interesa personalmente. Y sobre eso vamos a platicar un poquito más adelante, ¿no? Lo cierto es que lo que debes de entender en este momento es que un problema de investigación se configura desde dos posibilidades. La primera, la lectura empírica y práctica que tú declaras y describes. Y la otra, ya traducida desde lo disciplinario, sobre la cual reflexionas y vas problematizando, construyendo un objeto que pretendes conquistar y por lo tanto apelas a tu lectura académica, tu lectura disciplinar y tu lectura, por supuesto, teórica. Esos argumentos, entonces, si algo tienen como característica, es el empleo de un lenguaje formal y teórico. ¿Por qué? Porque detrás de ti hay una trayectoria académica, sabes nombrar desde lo propiamente empírico y práctico un tema susceptible de ser convertido en una investigación y por lo tanto lo vas discutiendo, lo vas reflexionando, lo vas testimoniando empíricamente y luego te desdoblas, te pones los lentes disciplinares para que en la segunda etapa de lo que estás discutiendo y reflexionando, discursando, vamos, en ese ejercicio de conquista de un objeto
de investigación, tu objeto de interés personal desde lo disciplinar. Eso dicho, tiene que ver con el enriquecimiento que nos permite el lugar que ocupa el estado del arte como un ejercicio de sistematización de todo aquello que se ha investigado y que le ha permitido a autores, a académicos e investigadores mostrar un conocimiento resultado de pesquisas académicas vinculadas a un tema que en algo se parece al tuyo. No es el mismo, ni es igual, porque el tuyo es único, pero sí parecido. ¿Por qué parecido? Porque lo están nombrando de una manera diferente desde su propio ámbitos disciplinarios, pero sobre todo de interés académico, que nunca será el tuyo, porque tú tienes otros recursos y otra experiencia y otra trayectoria. Por lo tanto, lo vas a nombrar de manera diferente. Pero sí es que son investigaciones y son conocimientos que te permiten conocer, dar luz desde una mirada diferente a temáticas cercanas, parecidas, ligadas, próximas a lo que tú quieres. Y eso tiene que ver con lo que debes de también aprender a decidir para que tu estado del arte sea realmente un ejercicio de documentación ordenado y propiamente académico. Por lo tanto, de entrada, tienes que entender que se puede protocolizar en la etapa de planeación cómo vas a ejecutar el estado del arte. Por lo tanto, será importante que tú conozcas de voz de tus profesores o de algún documento que protocolice y oriente este tipo de ejercicios, como lo puedes encontrar en la literatura, en Internet. Vamos, ¿qué es lo que nos recomiendan los autores como criterios básicos? Aquí yo te voy a hablar de aquellos que para mí son los que suelo recomendar. De entrada suelo hablar de criterios metodológicos que faciliten justamente esa sistematización, en el entendido que si es un ejercicio de búsqueda, de selección y de sistematización analítica de un conocimiento construido, tenemos que establecer por lo menos un método para recorrer ese ejercicio de documentación, de consulta y análisis de la fuente que dará pie a un estado del arte. Por lo tanto, yo suelo hablar de dos dimensiones, lo que yo le llamo criterios académicos y criterios metodológicos. El primero tiene que ver con la búsqueda y localización de fuentes que te van a alimentar el estado del arte y los metodológicos de cara a la fuente, qué haces con ella y la información que te provee. Profundicemos en esto que apenas he apuntado. De entrada, sobre los principios académicos, ¿qué diríamos? Tienes que entender, un estado del arte o del conocimiento es una investigación documental, más o menos exhaustiva. Hay algunos que te van a pedir 30, como yo pido, por ejemplo, en un proyecto, pero después te pueden pedir 50 y hay programas que te piden 50 o más, a donde llega finalmente el doctorando por decisión propia, ¿no? ¿De qué se trata? De diagnosticar, dice aquí, y analizar ese conocimiento que se ha producido en algún campo de conocimiento y sus disciplinas. Por lo tanto, está relacionado a objetos, decía yo hace un momentito, de estudio afines, parecidos, cercanos, relacionados con el tuyo. No es igual, pero sí es más o menos parecido, ¿no? En términos de un ámbito problemático. Ya saben ustedes, un ámbito problemático está hecho de muchos subproblemas o subtemas. Pues bueno, allí hay una tajada de pastel que te está diciendo cosas que en el contexto de un ámbito problemático es importante que conozcan en términos de lo que se ha investigado, cómo se ha investigado, partiendo de qué le interesa a los investigadores que están reportando resultados, ¿no? Entonces, eso es particularmente importante. ¿Por qué? Porque se trata de decir, a ver, ¿cómo le voy a hacer para la búsqueda y sistematización de fuentes de referencia? En el entendido que no puede ser Wikipedia, el rincón del vago, no sé si exista, ¿sale? Todavía, eh, incluso Google académico. ¿Por qué? Porque hay bases de datos que hay que aprender a consultar, ¿ok? Esas fuentes, por lo tanto, son fuentes que están reportando conocimiento
producido, construido, por lo tanto no puede ser cualquier tipo de fuente. Tendrá que ser fuentes que estrictamente reportan resultados de investigación. Eso es lo que hace a la ciencia reconocer las diferencias entre cualquier otro tipo de conocimiento, que en lo básico es, se ha investigado un problema empírico desde una mirada disciplinar y por lo tanto teóricamente se ha analizado sus resultados, porque se discuten a la luz de lo teórico, pero además se concluyen con relación a lo que hemos alcanzado a producir como conocimiento. Eso solamente en artículos científicos, informes de investigación, tesis de grado preferentemente, capítulos o libros que sean resultados de investigación, incluso, como se viene acostumbrando cada vez más, conferencias o ponencias que sean resultados o por lo menos avances de investigación. ¿Sale? Eso es importante que no lo pierdas de vista, porque solamente en ellos sabemos qué es lo que se ha investigado, cómo se ha investigado y cuáles son sus resultados. Pero además, si se habla de diagnosticar lo que se ha producido en términos de conocimiento, solamente allí en ellos es posible. A partir de estas consideraciones que tienen que ver con lo académico, ¿qué pasa con los principios metodológicos? Pues bueno, es importante que demuestres en esta planeación de tu estado del arte la pertinencia, la factibilidad y la consistencia de la información que te van a proponer las fuentes que se incorporarán a tu estado del arte. Y en lo personal, yo siempre planteo particularmente no perder de vista en lo metodológico cuatro aspectos: el técnico, el epistemológico, el teórico metodológico y el nociológico. ¿A qué me refiero con lo técnico? A, a sacar, a traer a tu trabajo de estado del arte los datos del autor y la fuente. Son básicos porque hay que acreditar sus voces. Hay que dar crédito a la autoría intelectual de ese conocimiento que estoy consultando yo, que estás consultando tú. A lo epistemológico, es decir, qué se han preguntado, qué objetivos han perseguido o los supuestos que como académicos a priori y tentativamente tenían de cara a la pregunta que en lo general se habían planteado. El otro aspecto es el teórico metodológico, donde es importante que te des cuenta desde qué enfoque paradigmático han hecho el estudio, qué métodos o enfoques en términos de su abordaje han empleado. No enfoque como perspectiva, sino como logística para andar el camino que nos conduzca en el trabajo de campo a hacer clic con el objeto de tu interés. Y además el nociológico, es decir, cuáles han sido sus resultados, hallazgos sobre los cuales han analizado el problema de investigación y han llegado a sus conclusiones. Entonces tenemos dos principios, el académico y el metodológico. ¿Va? Ahora, algo que me parece es importante destacar con relación al estado del arte, porque creo que es primordial que tú entiendas, independientemente que ya luego haremos eh, un tutorial pensado en el estado del arte y enfatizando en aquello que hace diferencia a los antecedentes, porque un estado del arte no es lo mismo que un antecedente. En lo básico le digo a los estudiantes, a ver, revisemos las raíces etimológicas de uno y otro. Veamos cuáles son sus definiciones. Veamos qué es lo que dicen los autores que son uno y otro. Y nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo, aunque hay algunos autores, incluso colegas, me atrevería a decir, que piensen que es lo mismo. No. Los antecedentes de tu problema, de tu objeto de estudio, no es lo mismo que la revisión de un estado del arte. Hablemos de la planeación, el diseño, después de lo que hemos dicho acerca de los principios académicos y metodológicos. De entrada, es importante entender que es la búsqueda y sistematización de un conocimiento que se ha construido y por lo tanto el tipo de fuentes al que he hecho referencia, ¿no? Ese conocimiento solo se encuentra, por lo tanto, en resultados de investigación, no ensayos. ¿Sale? No en ensayos, sino en resultados de investigación. Los ensayos, sí, el ejercicio de teorización, que además en un artículo apenas si es nada, por las características
de estructura que hoy nos piden para publicar un artículo, realmente en los libros de teoría es donde se genera ya un ejercicio de visualización teórica de un tema o de un problema. Pero eso es de otro tutorial. Lo importante aquí es confirmar que sabes utilizar las fuentes y sobre todo qué tipo de información debes de tomar en consideración para poder hacer el análisis estadístico o diagnóstico en términos de el componente eh, estadístico, pero también el hermenéutico, la interpretación de lo que a ti, ese ejercicio de revisión documental que haces para tu estado del arte, te ha permitido y ha hecho que tu objeto de interés personal lo comiences a entender de una forma diferente, porque ya sabes qué tipo de preguntas en otros estudios has generado. ¿Qué tipo de metodologías han empleado? ¿Desde qué fundamentos teóricos los han explicado? Y, por supuesto, cuáles son sus hallazgos, resultados más importantes y cómo concluyen después del estudio hecho. Eso hay que aprenderlo a manejar en el estado del arte a partir justamente del manejo informativo. Ahora, según la disciplina y el objeto mismo que a ti te interesa estudiar, puedes considerar razonablemente un periodo que vaya de los últimos 5 años o 10 años a la fecha. Pero puede ser que hay algunos temas que sea menos. Eso depende mucho de la disciplina y los criterios que la propia entidad o programa educativo establezca. ¿Qué más podemos decir acerca del estado del arte y su desarrollo? Pues bueno, es importante dar la voz a los artículos. No me voy a detener mucho porque ya dije las razones del por qué tienes que demostrar dominios para dialogar en el marco del modelo de citación y los tipos de uso que le puedes dar a esa información según sean paráfrasis, citas textuales largas o cortas o citas indirectas. Tenga a la mano el modelo, ponlo entre tus favoritos, la página de tu modelo de citación. Por eso me parece que es importante citar textualmente como un ejercicio propio de un análisis descriptivo. A ver, tú no puedes parafrasear la pregunta de investigación del estudio que has reportado, tampoco el objetivo, ¿sale? Tampoco los datos duros. Hay que aprender cuándo y cómo es una paráfrasis conveniente o cuándo y cómo es una cita textual conveniente. No se echen la culpa. Ya lo decía yo hace ratito. Son estudiantes apenas. No tienen las condiciones de legitimación disciplinar para enjuiciar algo, para señalar teóricamente algo si no es a través de las voces de los autores que están revisando. Eso es importante, ¿no? Por eso la interpretación es clave al cierre del estado del arte, no cuando estás haciendo el análisis descriptivo de las fuentes que estás consultando, sino al cierre. A ver, toda esta revisión de las 100 fuentes que revisaste, ¿qué te dejan como aprendizaje para entender en un grado de mayor profundidad tu problema de investigación, tu objeto de estudio? ¿Sale? ¿Qué descubriste que puede ser un vacío donde tú puedes abonar desde tu disciplina? Eso hermenéuticamente. Y aquí es una voz en construcción que es la tuya, pero ya porque has dialogado con los otros autores. Eso es especialmente importante. ¿Sale? Bueno, ya para ir más o menos concluyendo entonces, ¿qué destacaríamos? Pues bueno, de entrada, no olvides que plantear un objeto de estudio es un ejercicio de disertación que se centra en la problemática por lo práctico y empírico de un problema que se sitúa en ese contexto cotidiano donde tú interactúas a diario, que lo traduces luego a un ejercicio de problematización desde el punto de vista disciplinar. Por lo tanto, es importante que vigiles los criterios que le dan estructura y contenido a ese proyecto que aquí apenas hemos hablado de lo que tienes que visualizar en lo básico, ¿sale? Y de qué tienes que valerte para poder ir dándole solidez a lo que te interesa desarrollar como proyecto, ya en su diseño, ¿no? Es imprescindible, por lo tanto,
vigilar, vigilar. ¿Qué te está pidiendo el profesor? Si no lo entiendes, pregúntale. ¿Qué te está exigiendo el documento que protocoliza la presentación de un proyecto de investigación? Aquí estamos en la planeación, que no es lo mismo que el diseño, ¿ok? El estado del arte, por lo tanto, en ese contexto de preparación, digamos, lo que algunos le llamarían el anteproyecto de investigación, es apenas un primer acercamiento y donde la lectura como una práctica común, vital, vamos, social, como dicen algunos autores, perdón, tú ya la tienes en ti. Si no la tienes, te va a costar más trabajo, pero ni modo. No te va a quedar de otra, la vas a tener que hacer. Y eso es importante que lo comiences a asimilar. ¿Por qué? Porque vas a tener que desarrollar un estado del arte o del conocimiento y se te va a exigir la sistematización del conocimiento que se ha producido en los últimos años y de los que ya hablé antes, ¿no? Por lo tanto, tienes que tener claritito lo que vas a consultar para un estado del arte son investigaciones que arrojan resultados de investigación. Por lo tanto, es un conocimiento científico con todas las de la ley. Ha estado trabajando con evidencia empírica y no solamente teorizando para desde un ejercicio de fundamentación teórica, después ya de cara a la presentación y análisis de resultados, los discuta teóricamente y por lo tanto al cierre, en sus conclusiones, se recapitule sobre lo que se ha hecho y podido hacer, porque también hay algunos autores que hablan de lo pertinente que es hablar de las limitaciones y las vetas que se abren con los estudios que se reportan. Creo y espero que con esto tienes más o menos visualizado en qué consiste la planeación de un proyecto de investigación. ¿Sale? Eso me parece que es importante, no lo pierdas de vista. Te ha hablado Genaro Aguirre Aguilar y bueno, te invitamos para que conozcas lo que desde la Red para la Enseñanza y la Formación e Investigación venimos haciendo a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, nuestro canal de YouTube, donde tenemos anidado como otros materiales que venimos compartiendo con los usuarios y las comunidades que están frente al reto de planear y realizar proyectos de investigación. Recuerda, este es un primer acercamiento, lo otro es que te acerques a la lectura especializada y dialogues con tus profesores. Les ha hablado Genaro Aguirre Aguilar. Nos escuchamos y vemos en la siguiente. Hasta entonces. Chao.